o amnistía. Vamos a comenzar y primero me voy a servir presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Comenzando por Tania Ramírez, que es directora del programa Política de Drogas. Es maestra en Derecho por la Georgetown University con especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es licenciada en Derecho por el CIDE y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Se ha especializado en temas de política de drogas, regulación de sustancias, justicia, derechos humanos y derechos a la salud, desde distintos espacios académicos, con el programa de Derecho a la Salud y el programa de Políticas de Droga del CIDE. Ha sido asesora en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la Cámara de Diputados. Y desde hace varios años se ha enfocado en el análisis de la operación de los tribunales de tratamiento de adicciones en México y Latinoamérica. Recibámoslos con un fuerte aplauso, por favor. Nuestro siguiente ponente es Axel Kaiser, quien tiene un doctorado en filosofía y ha escrito más de 5 libros, entre los que destacan La tiranía de la igualdad, por qué el igualitarismo es inmoral y socava el progreso de nuestra sociedad, y El engaño populista, escrito en coautoría con la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez y publicado en 2016. Es columnista regular en los periódicos chilenos El Mercurio y Diario Financiero. Desde 2012 se desempeña como director ejecutivo del think tank Fundación para el Progreso y se desempeña como director de la cátedra Friedrich Hayek de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Nuestra siguiente ponente es Gloria Álvarez, una figura mediática y que se dio a conocer en su país en 2014 por un discurso que dio en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud celebrado en Zaragoza, España, que se hizo viral en las redes sociales. Ha realizado giras de conferencia a lo largo de Iberoamérica denunciando el populismo en la región. Realizó estudios de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad Francisco Marroquín de la capital guatemalteca y posteriormente cursó una maestría en Desarrollo Internacional en la Universidad Sapienza de Roma y es especialista en Relaciones y Desarrollo Internacional. Gloria Álvarez conducía el programa radial Viernes de Gloria, transmitido por Libertópolis y también HDP, Hijos de la Política por Azteca Guatemalteca. En 2016 publicó su primer libro, El engaño populista, coescrito con el chileno Axel Kaiser, y Cómo hablar con un progre en 2017. Recibámosla con un fuerte aplauso. Y finalmente tenemos a Juan Carlos Hidalgo, que es analista de políticas públicas para América Latina del Cato Institute y columnista de La Nación. Hidalgo escribe frecuentemente sobre temas de actualidad y sus artículos han sido publicados en los principales periódicos latinoamericanos como La Nación de Argentina, El Tiempo de Colombia, El Universal de México y El Comercio de Perú. También ha sido entrevistado en medios internacionales como la BBC News, Al Jazeera en español, Univisión, Telemundo, Voice of America, Bloomerang TV, entre otros. Hidalgo se graduó en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Costa Rica y sacó su maestría en Comercio y Política Pública Internacional en George Mason University. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, para comenzar, el director regional de Students for Liberty México se va a servir dar unas palabras de bienvenida. Muy buenas a todos. ¿Sí escuchan? Bueno, perfecto. Todo lo que el ingenio humano ha descubierto es neutro en sí mismo. Somos nosotros los que sacamos las cosas de su neutralidad y las hacemos buenas o malas. Antonio Escotado. El mundo de las drogas se encuentra lleno de mitos. Hay quienes creen en el falso dilema del pasillo de que consumir marihuana podría llevar al consumo de sustancias más peligrosas. El hecho de que un consumidor de crack tenga una esperanza de vida menor, un nivel socioeconómico determinado por debajo de la media y bajos niveles de estudios no se debe a su adicción al crack. Es decir, el crack no lo empobrece. Consume crack porque es pobre y el crack es barato. Es un principio económico básico. El único éxito que ha tenido la guerra contra las drogas a nivel internacional
es la disminución del precio medio de las mismas y la creación de ofertas más elásticas, volviéndolo más accesible en el mercado para todos. El único éxito que esto ha logrado es que de 800 mercados que se podían encontrar de droga en el antiguo Imperio Romano, ahora tenemos de 45 a 80.000 mercados distintos tan solo en España. Durante años, el gobierno de los Estados Unidos persiguió incesantemente a las destilerías clandestinas. Dentro de su territorio, esa clandestinidad a la que fueron arrojadas decenas de miles de familias norteamericanas que dependían de dicha actividad, los orilló a recurrir a métodos diferentes que permitieran satisfacer la demanda nacional ante las restricciones que habían sido impuestas. Decenas de miles de muertes por consumo de metanol, sustancia que derivó en un sustituto ante las barreras legales que fueron impuestas, y los altos precios que implicaba competir en dicho mercado implicó la muerte de decenas de miles de personas. No solo en Estados Unidos cayó en ese error. Todo el mundo hizo el experimento del prohibicionismo, y ese experimento fracasó. Desde luego, la libertad siempre ha sido motivo de sospecha para la autoridad de turno, y no hay nada más sospechoso que un hombre en libertad. Pero también me gustaría recordar que las libertades que tomamos son las responsabilidades que asumimos como ciudadanos, y que quizá la razón de que el discurso, al menos en México, se encuentre tan arraigado se debe a esa aparentemente indeseable escenario en el que los ciudadanos son responsables de su propia libertad. Permítanme presentarnos. México Libertario, dirigido por Víctor Becerra y Alejandro Vega, es una organización que busca la discusión constante de las ideas que implica la doctrina libertaria, a fin de construir diálogos más cercanos a la realidad social. En los últimos años han realizado decenas de foros, talleres y paneles de la mano de los más grandes exponentes del liberalismo en México, y por lo que veo están adentrándose dentro de los más grandes exponentes del liberalismo en América Latina. Ahora, Se Busca Gente Libre es una asociación civil que busca la defensa política de las libertades económicas, sociales, culturales, pero sobre todo individuales. Recientemente han celebrado su adhesión a la Red Liberal de América Latina, posicionándose como una de las organizaciones liberales más importantes a nivel internacional. Y Students for Liberty, la cual tengo el gran honor de dirigir, se ha posicionado como la organización juvenil pro libertad más grande de América Latina. Tan solo en México hemos impactado a más de 6,000 jóvenes líderes en los últimos 12 meses, recibiendo el reconocimiento como una de las 3 mejores organizaciones en todo el mundo en la LibertyCon Awards 2018. Bienvenidos todos a esta magna conferencia titulada Drogas, Legalización o Amnistía. Permítanme pedirles un fuerte aplauso de nuevo para nuestros ponentes y bienvenidos todos. Ok, antes de comenzar con la ponencia, me gustaría recordarles a todos que tenemos una dinámica en Twitter para regalar 3 libros de Gloria Álvarez y del engaño populista. Entonces, desde las redes sociales de Se Busca Gente Libre, México Libertario y Students for Liberty, tenemos una publicación con un hashtag con el que pueden utilizar ustedes para hacer preguntas tuiteando. Y los 3 tweets que tengan más retweets van a ser acreedores al premio de los libros de Gloria Álvarez, que ojalá también pueda firmárnoslos. Y de Axel, claro. Firmados por Axel y Gloria. Entonces, bueno, si nos lo permiten al final. Escrito por los dos, eso es importante. Entonces, por favor, si pueden revisar por ahí la dinámica que se va a estar llevando a cabo durante todo este evento. También no solamente los que estén aquí presentes pueden concursar, los que no estén en este evento, y nosotros nos encargaremos de hacerles llegar el libro de Axel y de Gloria. Entonces la dinámica va a ser la siguiente. Los ponentes tendrán 5 minutos iniciales para dar un inicio, y después tendremos una serie de preguntas que van a girar en torno a lo que ellos nos han dicho. Preguntas desde la ponencia, preguntas hechas a través de la dinámica en Twitter, y luego preguntas del público de los que estamos aquí. Entonces, comenzamos de derecha a izquierda, comenzando por Tania. Hola, muchas gracias primero que nada por la invitación, gracias a todas y todos ustedes. Bueno, primero a mí me gustaría comenzar haciendo un par de aclaraciones conceptuales, porque se planteaba, y creo que el tema de este panel es precisamente amnistía o legalización.
Yo creo que no necesariamente tienen que estar planteadas en términos mutuamente excluyentes. Creo que si entendemos la amnistía como un instrumento que puede ayudar en algunos contextos para impedir el enjuiciamiento de ciertas conductas o de ciertos actores, y la legalización como un proceso, en el argot de política de drogas, la legalización para nosotros es un proceso y no un modelo de política pública en sí. Un proceso que nos puede llevar a la regulación de determinadas sustancias lícitas o ilícitas. En consecuencia, yo pondría sobre la mesa que no se trata de categorías mutuamente excluyentes. Puede haber un tipo o un esquema de amnistía dentro de o acompañado de un esquema de legalización, o la legalización sin amnistía, etcétera. Más adelante voy a hablar de algunos ejemplos en particular en donde si bien a veces no ha habido reformas en materia de política de drogas que legalicen o que regularicen drogas como la marihuana, por ejemplo, sí se han dado esquemas de amnistía o de preliberación para personas acusadas por delitos menores de drogas, delitos no violentos, como poseedores simples o como las comúnmente mal llamadas mulas, que son mujeres que portan pequeñas cantidades de droga para introducirlas en cárceles o para llevarlas de un lugar a otro. Y esto, bueno, muchas veces responde a factores sociales y no necesariamente a que estén cometiendo conductas delictivas de alto riesgo o de alto impacto. Entonces, justo yo quiero como poner sobre la mesa que esta tensión no necesariamente tiene que estar planteada en esos términos, sino que son dos instrumentos o dos mecanismos que pueden incluso complementarse en ciertos esquemas. Muchísimas gracias, Tania. Todavía tienes 3 minutos por si quieres ocuparlos. Sí, claro, ¿cómo no? Sí, bueno, pues quería hablar, por ejemplo, de tres ejemplos muy concretos. Uno es el caso de Costa Rica, donde si bien las drogas y en particular la cannabis no está criminalizada y no necesitaron de un proceso legislativo para hacer una legalización o una regulación de estas drogas, sí se otorgó una amnistía o una preliberación muy concreta para el caso de mujeres que habían introducido droga en centros penitenciarios. Y esto detectaron que lo habían hecho por presión de las parejas o por presión económica, porque al irse el agente económico típicamente proveedor en la casa, como es el hombre en este esquema, pues ellas se veían orilladas a hacerse cargo de toda la familia. Entonces de pronto cometían este tipo de conductas y eran llevadas a la cárcel también, con lo cual las familias y las personas con las que tenían deberes de cuidado quedaban totalmente desprotegidas, niños, adultos mayores, etc. Esto solamente perpetuaba un círculo de violencia y de pobreza, porque se quedaban sin padre y sin madre, los dos por delitos de drogas. Entonces, al darse cuenta que eran delitos no violentos, que muchas veces eran cometidos en contextos de marginación y pobreza, decidieron otorgar este tipo de instrumento y liberar a todas estas mujeres junto con un esquema de reinserción. Eso es para mostrar solamente el tema de la amnistía. Ahora, en otros contextos. En México, yo sé que no estamos hablando en términos abstractos. Hubo una propuesta sobre la mesa en la coyuntura política que estamos viviendo. Al margen de pronunciarme sobre ella, sí quiero aclarar, por ejemplo, que ya existe actualmente en nuestra legislación una disposición por la cual se otorga la preliberación a todas las personas que estén sentenciadas por el delito de posesión de cannabis sin que hayan cometido ningún otro delito. Ya está en la Ley Nacional de Ejecución Penal, eso se aprobó hace un par de años y únicamente tiene que ejecutarse. Hasta ahora conocemos de solamente 38 casos en los que se ha otorgado, pero ya existe este tipo de esquemas. Y el presidente del Senado hace 3 años también propuso un esquema de preliberación para este supuesto en particular, y hace un mes otro diputado del Movimiento Ciudadano propuso una amnistía para poseedores y delitos no violentos menores relacionados con drogas. Entonces no es un esquema nuevo, es un esquema que además ya está en nuestra ley y que solamente estamos esperando que se implemente. Dicho eso, pues vamos a dar seguimiento a ese tipo de cosas que no necesariamente se dan en un contexto que esté
en contra de un proceso de legalización. Con eso quería ejemplificar que esta tensión no es necesariamente tal. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la Universidad Mexicana y a Students for Liberty, Se Busca Gente Libre y a las demás organizaciones México Libertario que están involucradas en este evento y en este debate tan importante. Un foro sobre legalización de las drogas debería tardar 2 minutos y medio, si acaso. Que eso simplemente es reafirmar el principio universal básico de que toda persona es dueña de su propio cuerpo y que por lo tanto tiene derecho de consumir cualquier sustancia que así desee, siempre y cuando se haga responsable de las consecuencias de este acto. Ahora bien, lamentablemente, este principio universal básico cala únicamente en un segmento muy pequeño de la población. Tanto a la izquierda como a la derecha del espectro político hay fuerzas paternalistas que por una y otra razón creen que están en una posición de dictarle al resto de la población qué cosas pueden consumir y qué cosas no pueden consumir. Y por lo tanto, si queremos trascender el debate político de la legalización de las drogas a este pequeño grupo de libertarios o liberales, tenemos que apelar a otro tipo de argumentos que van más allá de este argumento básico del derecho a la autodeterminación y el derecho a ser dueño del cuerpo de uno, del propio cuerpo de uno. A mí me gusta enmarcar el debate de la legalización en 4 principios fundamentales que son un tanto lógicos, pero no está de más enfatizarlos. Primero, la legalización no implica aprobar o incentivar el uso y el consumo de drogas. Si ustedes se van a cualquier museo precolombino, e incluso todavía más, cualquier museo sobre cultura mesopotámica de hace 5000 años, verán que la humanidad desde que existe se droga. Es una realidad con la que debemos de convivir. Y prohibir las drogas no ha eliminado esta realidad, esta tendencia humana a usar sustancias psicotrópicas. Por lo tanto, debemos aprender a convivir con ellos en un marco de legalidad. Hablar de legalización no implica que queremos que la gente se ande drogando, simplemente es aceptar la realidad de que la tierra es redonda. 2. Hay una diferencia importantísima, fundamental, entre consumo de drogas y abuso de drogas. Anoche yo me tomé 4 cervezas, eso no me hace un alcohólico. Si anoche yo hubiera fumado un puro de marihuana, eso no me hace drogadicto. El grueso, el 90% del uso de drogas es uso no problemático, principalmente marihuana. Sí hay una minoría que abusa de las drogas y eso es un consumo problemático que tenemos que atender de alguna otra manera, pero no podemos equivaler todo consumo de droga a drogadicción. Nuevamente, el tercer punto, también hay una distinción crítica entre las consecuencias negativas de la drogadicción y las consecuencias negativas de la prohibición. Cuando nosotros hablamos de drogadicción, y esto me ha pasado en muchos debates, la contraparte presenta fotos de cuerpos decapitados, de gente en las calles con jeringas incrustadas y demás. Esas son las consecuencias de la prohibición, la violencia, el uso insalubre de drogas. Eso es lo que pretende más bien eliminar la legalización de las drogas. Sí, la drogadicción genera problemas de productividad, problemas de salud, problemas de desintegración familiar, y eso mejor se atienden desde una perspectiva de salud pública. Pero la finalidad última de la legalización es eliminar los problemas de la prohibición, que ese es el cuarto punto. ¿Cuáles son esos? La violencia, crimen organizado, corrupción e incluso muchos problemas de salud que son más achacables a la prohibición de lo que sería lo contrario. Vean ustedes de que nosotros publicamos en el Cato Institute un estudio hace ya bastante tiempo, en donde encontramos que el 80% de las muertes relacionadas a sobredosis de drogas tenían que ver con la falta de acceso a dosis estandarizadas. O sea, la gente se inyecta
sustancias o inhala sustancias que no sabe exactamente en qué consisten. Si hubiese dosis estandarizadas, habría acceso a un producto más controlado, un producto más seguro, que probablemente reduciría la cantidad de muertes. ¿Cuánto me queda? 30 segundos. El problema de la prohibición, el problema fundamental es que cuando usted prohíbe un producto, el precio final se determina en su mayor parte por los costos de trasiego que por los costos de producción. Y eso lo podemos ver con el costo de un kilo de cocaína. Cuando usted produce un kilo de cocaína, la cantidad de hojas de coca que usted necesita para producir un kilo de cocaína puro en Colombia vale más o menos $800. Una vez que ese kilo de cocaína ya hecho está en Centroamérica, vale $2.200. Una vez que ese kilo de cocaína llega a México, vale $12.000. Cuando llega a la frontera norte con Estados Unidos, vale $20.000. Y luego ese kilo de cocaína distribuido al por menor puede llegar a valer $120.000. De tal forma, vean ustedes la prima que genera la prohibición. Y entre más sea usted exitoso confiscando droga, más va a elevar la prima y por lo tanto más va a elevar los incentivos del crimen organizado para participar en ese mercado. Así que para terminar, la prohibición es tan absurda que entre más exitoso sea usted, más va a salir perdiendo. Bueno, muchas gracias. Yo ya no tengo nada que decir. Después de lo que dijo Juan Carlos, creo que, como bien dijo, 2 minutos y medio bastarían para clausurar un debate. Pero lo que sí voy a comenzar contándoles es que yo en lo personal detesto las drogas. He visto muchas vidas arruinadas por las drogas. Gloria me conoce, Juan Carlos también. Ni siquiera me he fumado un cigarrillo en mi vida. Menos he probado ningún tipo de droga. Se los digo porque es verdad. Creo que las personas que entran en ese camino, y comparto el análisis que hizo Juan Carlos, no discrepo, pero creo que las personas que entran en ese camino, aun cuando lo logren controlar, corren un riesgo de que pierdan el control, y los que pierden el control definitivamente destruyen su vida. De eso estoy totalmente convencido. Es decir, quiero enfatizar que los que somos partidarios de la legalización de drogas no somos partidarios de que todo el mundo se esté drogando o que la gente consuma drogas. Es una cosa muy diferente. Yo no soy partidario de que exista el consumo de drogas, pero entiendo que es una decisión individual y que cada persona tiene que finalmente ver lo que hace con su vida. Ahora, eso sí, y por eso soy también partidario de la legalización. Si consume droga y arruina su vida, hágase responsable. Pero no me obliguen a mí a pagar con mis impuestos, que me he cuidado y que he tenido la precaución de no seguir el camino de las drogas, de hacerme cargo, ¿no es cierto?, de quienes han sido irresponsables, entendiendo que hay casos muy especiales en que casi esa libertad no ha existido, pero en muchos casos sí existe esa libertad. Entonces ese es otro argumento para legalizar las drogas. ¿Por qué los que no nos drogamos tenemos que financiar el costo de los que sí se drogan? No tiene sentido. Por eso yo estoy de acuerdo y detesto los impuestos, pero estoy de acuerdo con que se le cobre impuestos altos al cigarrillo, porque yo que no fumo tengo que financiar los costos de salud que la gente que fuma. O todos ustedes que no fuman, ¿por qué nos transfieren a los demás el costo de sus conductas y de su responsabilidad individual? Eso es inmoral. También es inmoral decirle a una persona, por supuesto, lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y en ese sentido, la decisión de consumir o no consumir, en el caso de los adultos, porque en el caso de los menores es otro tema, pero en el caso de los adultos especialmente, recae solamente en ellos, no en el Estado paternalista que, como bien dice Juan Carlos, de derecha a izquierda quiere imponerle a las personas un modo de vida o decirles lo que deben hacer, lo que no deben hacer. Hagan lo que quieran, no significa que cualquier cosa que se haga está bien, ¿cierto? No hay que confundir los planos. Y en ese sentido quiero pasar a una segunda derivada que Juan Carlos mencionó, que es el análisis económico. Es el combate contra las drogas, lo voy a decir de manera muy responsable aquí, es una de las cosas más estúpidas, más absurdas y ridículas que se nos ha ocurrido en Occidente. Es imposible ganarlo, es imposible. Y mientras más se combate, he ahí la paradoja,
mejor negocio se vuelve, más devastación existe. Para ir cerrando con mis 5 minutos de introducción, el tema de las drogas y la legalización de las drogas no es una solución perfecta. La gente te dice, sí, es que tal vez va a aumentar el consumo, te dan una serie de argumentos, que también son discutibles, pero te los dan. No existen soluciones perfectas, existen soluciones más costosas y menos costosas. Uno podría decir, en el mundo ideal, en la utopía, no habría drogas, habría drogas que no hacen daño o que la gente consume de vez en cuando y nadie sufre por esto. Ese sería el mundo ideal. En el mundo real no es así. En el mundo real tenemos un costo gigantesco. Entiendo que en México van más de 100.000 muertos por el combate contra la droga. O sea, esto es a niveles de guerra civil. Es impresionante. Yo no entiendo cómo siquiera se puede seguir pensando a nivel internacional en la opción del combate contra la droga. Y existe la alternativa de legalizar, que va a tener ciertos problemas, pero que a mi juicio y según mucha evidencia empírica son mucho más bajos. Entonces, si legalizamos las drogas, mejoramos la sociedad en dos sentidos. Primero, tenemos más instrumentos para combatir el flagelo de las drogas. Tú puedes cobrar impuestos, puedes hacer campañas de rehabilitación con ese dinero, puedes hacer un montón de cosas que de otra manera no puedes hacer. En segundo lugar, hace a la gente ser también responsable de su propia vida y le reconoce su dignidad a tomar decisiones que le pueden hacer daño. La libertad no sería libertad si no nos pudiéramos equivocar y no pudiéramos perjudicarnos a nosotros mismos con las decisiones que tomamos. ¿Es así o no es así? Lo que la gente que prohíbe las drogas quiere y busca es un Estado paternalista, un sabio, que le dice a la gente lo que es mejor para ellos. No solo se lo dice, que si se quedara ahí estaría bien, se lo impone por la fuerza, a costa de meterlos a la cárcel muchas veces, generando situaciones desastrosas, empeorando y agravando el flagelo que ya de por sí generan las drogas, como tú bien explicabas. Creamos un poco en la libertad porque la libertad funciona.